Vamos, doctora. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todos los asistentes a este seminario de la Unidad de Investigación de Bioingeniería. En esta ocasión nos da mucho gusto tener la presentación por parte del doctor Luis Antonio Ramírez Torres. Y bueno, pues agradecemos en primer lugar a los coordinadores del seminario, a los doctores Fausto Calderas y Edson Emilio Herrera, quienes iniciaron estos seminarios, a la doctora Lupita Sánchez, Catalina Soriano y a la doctora Linda Verónica Campos, así como a los doctores Enrique García, Joaquín Flores, al mismo doctor Luis Antonio, que también es coordinador de estos seminarios, a la doctora Alejandra Chávez y a su servidora, la doctora María Salinas. Entonces vamos a empezar el día de hoy este seminario que tiene por título Computación científica aplicada al flujo de materiales complejos en procesos de ingeniería química y bioingeniería, como ya lo mencioné, a cargo del doctor Luis Antonio. El doctor Luis Antonio es profesor aquí en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, es profesor de tiempo completo. Y pues el día de hoy nos va a comentar sobre esta investigación que él está realizando. Adelante, doctor Luis. Sí, doctora Guadalupe, gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí en los seminarios. Efectivamente, el día de hoy les voy a presentar una investigación que se llevó a cabo por parte de la línea de investigación, como lo mencionó la doctora Guadalupe, computación científica aplicada al flujo de materiales complejos en procesos de ingeniería química y bioingeniería, con el código LIFS 720425. Es de reciente creación. Estoy muy orgulloso de haber creado esta línea de investigación junto con mis colegas, que abre todo un panorama de investigación. Y el producto que les voy a exponer a continuación es precisamente uno de aquellos, ¿vale? Entonces, propiamente, lo que yo les voy a exponer es modelado computacional del proceso de hemodiálisis, influencia de la reología sanguínea en la remoción de creatinina. Y pues bueno, en esta investigación participamos estas personas que están aquí anotadas, ¿verdad? Su servidor Ramírez Torres Antonio, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, el doctor Flores Jerónimo Joaquín, la doctora Soriano Correa Catalina, el doctor Hernández Abad Vicente Jesús y el doctor Fausto Calderas García. Entonces, ¿en qué consiste esta pequeña presentación? Pues bueno, primero voy a dar un resumen de lo que se obtuvo en esta simulación computacional. Después voy a dar una introducción, espero lo suficientemente clara para comprender el problemita. Luego voy a dar una hipótesis, que es la hipótesis en la que se basó este trabajo para poder dar frutos, ¿verdad? Perdón. Vamos a hablar de los objetivos, tanto particulares como el general. Posteriormente, y creo que esta es la parte medular del trabajo, voy a hablar acerca de la metodología de la simulación que se lleva a cabo del proceso de hemodiálisis, que tiene que ver mucho con conceptos que vemos en ingeniería química. Es realmente interesante. Luego vamos a ver los resultados y la discusión de los mismos. Posteriormente vamos hacia las conclusiones y, por supuesto, cómo no, como se ha presentado en estos seminarios, pues siempre habrá de un trabajo a futuro, ¿verdad? Del horizonte de investigación que implica este mismo proceso, ¿no? Se pueden hacer varias cositas. Entonces, básicamente se analizó computacionalmente la eficiencia de la hemodiálisis, de la remoción de creatinina en sangre humana, tanto en flujo en cocorriente como en contracorriente. El proceso de hemodiálisis básicamente funciona, es muy parecido, mejor dicho, a un intercambiador de calor de coraza y tubos, donde hay un fluido que corre en los tubos y en la coraza pues hay otro fluido que puede enfriar o calentar, ¿verdad? Aquí es algo muy similar, pero en vez de transferencia de calor, pues tenemos transferencia de masa. Dentro de los tubos circula la sangre
Estos tubos están hechos de una membrana semipermeable que únicamente permite el paso de la creatinina y fuera en la coraza, ¿verdad? Fuera de los tubos concéntricos está el líquido dializador, ¿no? Que es un líquido especialmente diseñado para remover específicamente ese tipo de soluto. Sin embargo, esta simulación no está limitada solamente a la remoción de creatinina, también se puede escalar hacia la remoción de otros tipos de contaminantes en la sangre. También lo novedoso de este trabajo es que la mayoría de las simulaciones que están reportadas en la literatura, para fines de cálculo, ¿verdad? De simplicidad de cálculo, consideran a la sangre como un líquido newtoniano, ¿sí? Pero se sabe ya de la literatura, muchos de los artículos acerca de eso se han publicado aquí en el equipo de bioingeniería, de que la sangre es bien conocido que es un fluido no newtoniano, ¿verdad? Y todo lo que eso implica. En general es un fluido no newtoniano adelgazante al flujo, pero también se ha descubierto que es viscoelástico. Entonces, como primera aproximación, hay un modelo reportado en la literatura que es relativamente nuevo y que ha exhibido buena correlación con los datos experimentales, que es el modelo modificado de Horner, Armstrong, Wagner y Veris, de aquí las siglas. ¿Sí? En pocas palabras, lo que se descubrió aquí es que resulta ser que la viscosidad sí está relacionada con la remoción de creatinina. De hecho, se observó aproximadamente un 6% de purificación mayor en aquella sangre con menos viscosidad, es decir, con menos colesterol, porque comparamos la remoción de creatinina para dos pacientes con alto contenido de colesterol y con bajo contenido de colesterol. Entonces hubo una diferencia del 6%. Por lo general, en la literatura de la experiencia empírica, siempre se hace la hemodiálisis en flujo en contracorriente. Pero en este trabajo vimos que cada uno de la disposición de flujos tiene sus ventajas y desventajas. El flujo en corriente es más eficiente cuando se trabaja a bajas velocidades. El flujo en contracorriente es más eficiente cuando se maneja a altas velocidades del líquido permeado, porque la sangre no se puede modificar su velocidad porque viene directamente del paciente. Entonces, lo que sí se puede modificar es la velocidad del líquido que remueve la creatinina. Ujú. Y posteriormente, pues se propone, ¿verdad? Un punto donde se encuentra la máxima eficiencia y se identificaron dos velocidades del líquido permeado. Para cocorriente, pues es 9.8 milímetros por segundo y para contracorriente, pues se identificó para 12.2. Ese es en resumen lo que se obtuvo de estas simulaciones. A continuación, pues vamos a dar un poquito más de detalle de cómo se hizo la simulación, la motivación y otros aspectos. Entonces, bueno, la hemodiálisis es un proceso que es muy invasivo, genera mucho estrés en el paciente generar este tipo de procesos. Desafortunadamente es lo mejor que se tiene hasta este momento. Se han estado desarrollando otras terapias no invasivas, pero la hemodiálisis es muy común en el tratamiento de los adultos mayores, pero no es el único sector de la población. También resulta ser que para pacientes menores de edad, pues también se practica la llamada hemodiálisis. Esta hemodiálisis, como lo comenté, básicamente es purificar la sangre de un tipo de soluto en específico o de varios tipos de solutos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar el proceso de simplificado, ¿verdad? De hemodiálisis, donde tenemos la vena del paciente, se extrae la sangre, se va a esta especie de intercambiador de calor de coraza y tubos, de intercambiador de masa, ¿no? De coraza y tubos, la sangre sale purificada y regresa posteriormente al paciente, ¿ok? También se dispone del líquido dializador, que es un líquido especialmente diseñado para remover creatinina, urea u otros tipos de solutos que son comunes en el fallo renal crónico, ¿sí? Para aquellos que estén interesados en aunar más acerca de esto, pues hay una serie de referencias aquí abajito donde vienen reviews, vienen recopilaciones acerca del proceso de hemodiálisis y el estado del arte en el que se encuentra.
desafortunadamente, pues la prevalencia va en aumento. Eso implica costos económicos, sociales, ¿verdad? Entonces, el eficientar un proceso de este tipo, eficientar la hemodiálisis, pues representaría una gran ventaja desde estos puntos de vista. Bueno, el hemodiálisis como tal, pues es en la terapia de fallo renal crónico, ¿no? Avanzada, pues se acumulan toxinas, líquidos por el mismo fallo, ¿verdad? Entonces lo que se busca es remover esos solutos. Particularmente la hemodiálisis elimina urea, ácido úrico, creatinina o bien exceso de agua. Por lo pronto nosotros nos vamos a limitar a la remoción de creatinina. Este es un aparato de diálisis típico. Les decía que es como un intercambiador de tubos y coraza para aquellos que están más familiarizados con esos aspectos, en donde el líquido dializador circula por la carcasa, ¿no? Por así decirlo, y en los tubos interiores, que son muchos tubos, casi capilares, circula la sangre a una velocidad constante, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de este dispositivo, pues tenemos una serie de tubos más pequeños que se encuentran dispuestos a una distancia parecida, ¿verdad? En una especie de rack, tal cual un intercambiador de tubos y coraza. Entonces, bueno, pues se utiliza este dializador con membranas que filtran solutos y líquidos. Son membranas en específico y en general se les nombra semipermeables, ¿no? Solamente dejan pasar un tipo de soluto. El flujo, esto ya es a reserva del médico o de la persona que va a aplicar la hemodiálisis, puede ser en cocorriente o en contracorriente, según la dirección relativa de la sangre y del líquido dializado. Ahorita vamos a aunar un poquito más acerca de eso. Los hemodializadores comerciales, como ustedes ya lo vieron, son fibras huecas. En esas fibras circula la sangre. Por lo general, los hemodializadores, o sea, estos que están aquí, estos, pues tienen de 2 a 5 centímetros de diámetro, de 15 a 30 centímetros de largo. La sangre fluye por dentro de las fibras y el dializado por afuera, usualmente en contracorriente. Eso es un aspecto puramente empírico. La transferencia de solutos ocurre por difusión molecular y convectiva a través de la membrana semipermeable. ¿Sí? Bueno, con respecto a las simulaciones de procesos de hemodiálisis, sí se han hecho bastantes esfuerzos. Algunos se enfocan más en la parte de la membrana semipermeable, algunos otros se enfocan solo en la transferencia de masa, pero lo que tienen en común muchas de esas simulaciones es que consideran al fluido sanguíneo como newtoniano, pero seguramente ustedes ya han visto en estos seminarios que no es así el caso, ¿verdad? Que de hecho depende de la patología, depende de otros factores como la cantidad de colesterol en la sangre, etcétera, ¿verdad? Se ha visto efectos de reducción o de aumento en arterias y eso también afecta a la circulación sanguínea. Entonces, bueno, pues se ha aunado más en la absorción en la membrana y en cambios en el régimen de flujo. Ujú. Obviamente no se puede manejar flujo turbulento en un proceso de hemodiálisis, pero han analizado la transición de laminar a turbulento, ¿no? En estos artículos. Desde hace 40 años, desde básicamente que las computadoras se volvieron más comunes, se estudia el modelado y la simulación computacional de la hemodiálisis, con algunas simplificaciones, otras un poquito más sofisticadas, pero como les mencionaba en general, se considera como fluido newtoniano a la sangre. Y pues pocos estudios, de hecho, no me atrevería a decir que ninguno, pero al menos los que yo busqué en la base de datos de las que dispone la UNAM, pues casi ninguno habla acerca de un proceso de hemodiálisis donde se considera la sangre como un fluido no newtoniano. Y todavía peor si se considera como disculpe, viscoelástico. ¿Sí? Bueno, con respecto a la reología de la sangre humana, pues ya es bien conocido que se comporta de manera no newtoniana. De hecho, en un estudio en el que participó el doctor Fausto Calderas y el doctor Edson, se percataron que la sangre se comporta como un fluido adelgazante al flujo. Y otros muchos estudios han visto que la sangre de hecho es viscoelástica, viscoelástica no lineal.
Entonces, bueno, pues esa reología que se debe pues a la vasta y gran composición de la sangre. Hasta el momento no se ha descubierto qué tipos de compuestos son los que en verdad le dan esta característica no newtoniana, pero sí se ha encontrado correlaciones con fibrinógeno, con hematocrito, con porcentaje de colesterol en la sangre, etcétera. Hay una correlación entre la respuesta reológica y también entre patologías, ¿sí? De hecho, entre las que bien se ha identificado que la respuesta reológica de la sangre cambia con la patología, pues es en la hipercolesterolemia, que es lo que vamos a tratar en este artículo, con la cirrosis hepática compensada y descompensada, con trastornos genéticos, disfunciones microcirculatorias, policitemia, hiperfibrinogenia, perdón, enfermedad de Raynaud, macroglobulemia, hipertensión, la sangre con alto contenido de colesterol se ha visto que es no newtoniana y la que tiene bajo colesterol pues es casi newtoniana, ¿verdad? Casi, pero sí tiene cierta componente no newtoniana. Hay un artículo por ahí en internet donde se habla de que la sangre pues se comporta como un fluido viscoelástico, ¿sí? Entonces aquí es una representación artística solamente de ese fluido viscoelástico, donde se pueden observar estos modelos mecánicos que tratan de descubrir esa complejidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a representar la respuesta reológica en el sistema de hemodiálisis? Pues eso se va a dar a través del llamado modelo de Horner, Armstrong, Wagner y Beris, que es una versión modificada de la original que se publicó poquito antes. Este modelo, así a grandes rasgos, admite que el esfuerzo total que se lleva a cabo en el fluido se divide en dos partes, una de formación de glóbulos rojos aislados, una estructura viscoelástica de agregados que está bien identificado, que se conoce como rouleau, un parámetro estructural que representa el grado de agregación, 0 no tiene estructura, 1 completamente estructurado. Y luego esta estructura evoluciona con una cinética simple de primer orden. Los glóbulos rojos aislados se modelan a través de un fluido de White-Messner, ¿sí? Los rouleaux viscoelásticos se introduce una ecuación de tipo Maxwell convectiva superior, ¿vale? Y aunque propiamente Horner y colaboradores no publicaron un modelo para el tensor de esfuerzos viscoelástico, sí publicaron un modelo para la ecuación constitutiva de Newton generalizado. Es decir, que ellos proponen una función viscosidad para representar en primera instancia los efectos microscópicos que se llevan a cabo en la sangre y se reflejan como efectos macroscópicos a través del flujo, ¿no? Por ejemplo, ellos explican que el esfuerzo a la sedencia se debe a que los rouleaux, cuando se encuentran en esta especie de rack, pues forman distintos enlaces intermoleculares de tal forma que genera una especie de red polimérica. Entonces aquí tenemos un estado de esfuerzo a la sedencia, superamos ese esfuerzo y el sistema empieza a fluir. Primero estos stacks de rouleau se alinean al flujo y posteriormente empiezan a separarse entre sí, ¿no? De hecho, esta es la parte de Maxwell viscoelástico. Bueno, ¿por qué escogí este modelo en específico? Porque tiene ciertas ventajas. La primera ventaja es que es estable desde el punto de vista numérico. Lo implementé en COMSOL. eh, Desafortunadamente, este tipo de modelos, cuando la rapidez de deformación tiende a cero, la viscosidad diverge. Este modelo tiene ciertas características matemáticas que sí genera esa divergencia, pero se puede sobrepasar eso con lo que voy a exponer más adelante, pero desde ese punto de vista, pues sí es estable. Los parámetros materiales también es que de hecho es una desventaja. Este modelo tiene 10 parámetros de ajuste, pero se ha hecho parámetros de ajuste para otras personas con otras patologías relacionadas con alto contenido de colesterol y ayuda mucho para realizar el ajuste de este modelo con datos experimentales. Cada parámetro pues tiene su interpretación física, lo vamos a ver más adelante. Predice otras propiedades materiales en diferentes pruebas reológicas. Eso, por lo general, los modelos modernos tienen esta característica.
es una expresión explícita para la viscosidad. Esto también es una ventaja para la programación en COMSOL Multiphysics, que es donde hicimos esta simulación. Y relaciona, como les había comentado, efectos microscópicos con la respuesta macroscópica. Y para aquellos que quieran conocer más detalles acerca de este modelo, está este artículo de investigación. En otro artículo de investigación anterior, pues yo realicé el ajuste de este modelo para el comportamiento de la sangre de ratas Wistar. Y ajustó bastante bien este modelo. De ahí que me llamó tanto la atención. Las desventajas, les decía, pues posee 10 parámetros de ajuste. Eso es un gran problema cuando no se parte de algunos parámetros iniciales. Este es un defecto que tienen muchos de los modelos actuales, pero no predice la segunda diferencia de esfuerzos normales, que eso es útil desde el punto de vista relógico. No predice múltiples tiempos de relajación, solamente uno, del estado de excedencia hacia el flujo. No considera la deformación y elongación de las células rojas sanguíneas y otros efectos térmicos y bioquímicos. Y creo que ya es mucho pedirle al modelo. Esta es una primera simplificación y aún así la simulación numérica tuvo sus dificultades. Numéricamente es más complicado que otros modelos clásicos como ley de la potencia, modelo de Cross, modelo de Carro, etc. Pero bueno, la complejidad de ese modelo se debe a su interpretación. ¿Sí? Y como vamos a ver más adelante, ajusta muy bien a los datos experimentales. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves ya de este estudio? Pues primero que se utilizó una ecuación constitutiva reológica que no está en COMSOL en default, que ya de entrada eso es un avance bastante importante para describir la reología compleja de la sangre durante este proceso. Se va a considerar Ahí está. flujo corriente y contracorriente. Y bueno, junto con la reología, pues son sistemas altamente no lineales. Se va a implementar en COMSOL Multiphysics y se va a proponer un algoritmo para evitar la divergencia de la viscosidad para el modelo reológico y por lo tanto inestabilidades numéricas. El objetivo en sí es lograr simulaciones personalizadas por paciente, por patología, a través de los parámetros reológicos para conocer las condiciones óptimas de hemodiálisis y hacerlo lo más simple posible. Me voy un poquito más rápido. Este es el esquema de proceso. Les había comentado que, bueno, del paciente sale la sangre, va hacia el dializador, sale purificada y regresa al paciente. En este dializador, pues está el líquido permeado. Vamos a llamar de ahora en adelante a la sangre como líquido dializado y el líquido que se encarga de remover la creatinina le vamos a decir líquido permeado. Se le llama así porque permea la creatinina hacia el líquido, ¿no? Entonces, para simplificar lo más posible, sin perder este realismo, es que tenemos la disposición en rack de los tubos interiores. Solamente seleccionamos uno. Es un tubo cilíndrico, por lo general son hexagonales, pero primero lo aproximamos como cilíndrico. Entonces tenemos el flujo de la sangre por un lado y el flujo del permeado por otro. Este es el mapa de concentraciones que les voy a mostrar más adelante, que se obtuvo en estas simulaciones. Y no vamos a tomar en cuenta la curvatura del cilindro, sino que vamos a tratarlo como si fuera en coordenadas cartesianas, porque tiene muchas ventajas desde el punto de vista computacional. Aquí tenemos varias fronteras. Tenemos una frontera donde se va a asumir simetría, ¿no? Donde va a estar el máximo del perfil de velocidades. Tenemos una pared de la membrana donde se va a absorber la creatinina. Posteriormente se difunde de manera molecular efectiva hacia el otro lado donde se encuentra el líquido permeado y se va a desorber hacia el líquido permeado, ¿no? Estas son las condiciones de frontera básicamente. Nos va a servir para establecer el modelo. Entonces, esta curva es muy interesante porque graficamos la concentración adimensional de creatinina en función de la velocidad de entrada del líquido permeado, ¿no? Entonces, fíjense cómo a muy bajas velocidades hay una mayor transferencia de masa. Eso era de esperarse porque es mayor tiempo de residencia, pero esta tendencia no se mantiene y de hecho va disminuyendo con el tiempo con la velocidad de flujo de permeado, perdón. Entonces hay un punto de inflexión, ¿verdad? Donde ya la transferencia de masa ya no es tan efectiva
y el lugar donde la transferencia de masa es máxima. Entonces, bueno, pues se propone que ese punto de inflexión sea el punto de operación óptimo, ¿verdad? A grandes rasgos. Estas son las dimensiones del hemodializador: el radio, el largo, el grosor de la membrana, la altura. Luego tenemos las condiciones de operación y las propiedades físicas, ¿no? Tanto del permeado como del dializado. Tenemos una serie de consideraciones que le vamos a llamar análisis de proceso. Con respecto a la hidrodinámica, ambos fluidos son incompresibles, ambos fluyen en estado estacionario. El líquido dializado, es decir, la sangre, pues es un fluido de Horner, Armstrong, Wagner y Beris. Y el permeado es un líquido newtoniano, es prácticamente es agua con unos solutos disueltos. Vamos a considerar que los fluidos son isotrópicos, y también yo voy a añadir que las propiedades físicas, tales como concentración, densidad y viscosidad, no cambian con la composición. Es decir, si se remueve creatinina de la sangre sigue siendo con la misma densidad y con la misma viscosidad, que al final es una aproximación. También aplica para el líquido newtoniano, ¿sí? Entonces, con respecto a la transferencia de masa, la sangre tiene muchos componentes, pero lo único que se va a analizar es la creatinina. Entonces, la creatinina pasa de la sangre hacia el líquido permeado, y a eso se le conoce como difusión pseudo-binaria, porque tiene un montón de componentes la sangre, pero solamente nos enfocamos en la transferencia de creatinina, y tiene sentido porque es una membrana semipermeable, solamente deja pasar un tipo de soluto. La difusividad va a ser isotrópica, también no va a cambiar ni con la concentración de creatinina, y como estamos a un flujo isotérmico, pues también va a variar. Tampoco va a variar, perdón. En los fluidos hay difusión molecular y convectiva con respecto a la creatinina, y en la membrana solamente hay difusión efectiva molecular. La membrana, desde el punto de vista microscópico, está hecho de un montón de canalitos, de cuevas, de virtuosidad, ¿no? Entonces, la creatinina se difunde a través de la membrana solamente desde el punto de vista molecular, difusión molecular. También otra cosa que es una asunción es que el proceso de absorción en la creatinina de un lado de la membrana y de desorción del otro es un proceso realmente rápido. Es, es mucho más rápido que en sí el proceso de la hidrodinámica o del tiempo de residencia del líquido dializado. Entonces simplemente se asume que está en estado estacionario. Es un proceso instantáneo. Bueno, pues entonces vamos a las ecuaciones de balance aplicables. Primero vamos hacia la parte del dializado, las ecuaciones de continuidad, luego las ecuaciones de transferencia de masa de dos componentes, y luego la segunda ley del movimiento de Cauchy, que básicamente es la transferencia de momento. Y el tensor de esfuerzos totales, pues lo vamos a expresar como una parte de la presión termodinámica o de la presión estática, y luego una parte del tensor de esfuerzos viscoelástico, que la ecuación constitutiva que vamos a utilizar, pues es el newtoniano generalizado, donde la función viscosidad, pues la vamos a implementar con el modelo antes dicho, modelo modificado de Horner, Armstrong, Wagner y Beris. Entonces, eso es para el lado del dializado. Para el lado del permeado es algo muy similar, pero en vez de utilizar newtoniano generalizado, pues se asume una viscosidad constante. Entonces se va a utilizar básicamente la ecuación de Navier-Stokes. Luego en la membrana, pues como solamente hay difusión molecular, pues vamos a utilizar la primera ley de Fick. Obtenemos ya directamente un perfil de concentraciones que solamente depende de la dirección X, pero a cada valor de Z la concentración es distinta, ¿sí? Entonces, por aquí fluye el líquido dializado, por aquí fluye el líquido permeado. La creatinina va de la sangre hacia el líquido permeado pasando por la membrana. Entonces, este esquema de la derecha simplifica mucho el perfil de concentraciones. Tenemos una concentración en el cuerpo del líquido. Conforme nos vamos acercando hacia la membrana, esta concentración disminuye hasta que ha sido absorbida, ¿no?, en la superficie de la membrana. Luego
hay un pequeño salto de concentración debido a que se satura primero la membrana de un lado y luego una concentración menor es la que empieza a difundirse a través de ella, llegando al otro lado, y luego hay otro pequeño salto de concentración, se desorbe la creatinina y llega hacia el líquido permeado. Obviamente la concentración del líquido permeado es menor a la del líquido dializado, ¿verdad? Por eso se da la transferencia de masa. Para simplificar este proceso de absorción-desorción, se va a calcular el coeficiente de partición, que esto recuerda mucho a la ley de Henry, a la ley de Henry para el caso de la destilación y demás procesos. Es un coeficiente que me relaciona las concentraciones en cada lado de la membrana, las concentraciones de adsorción, ¿sí? Y se asume un flux constante. Entonces el perfil de concentraciones simplemente es una línea recta. Es una solución al final. Bueno, también se utilizan variables adimensionales en función de la velocidad del permeado, del radio del tubo donde circula la sangre, que es R sub HF. Y toda esta filosofía de números adimensionales, pues es en concordancia a un artículo publicado anteriormente de una persona del Journal of Non-Newtonian Mechanics, que no recuerdo en este momento su nombre, una disculpa. Pero bueno, aplicando esas variables adimensionales en las ecuaciones de balance anteriormente mostradas, no las voy a explicar otra vez, pero ya tenemos cantidades adimensionales. Esto es muy importante porque nos permite acotar las ecuaciones de momentum y de transferencia de masa para realizar una simulación más apropiada. Entonces, se genera una serie de números adimensionales tanto del lado del dializado como del permeado, el número de Reynolds, el número de Galileo, el número de Peclet, que es el mismo para ambos lados, porque mide la transferencia de masa convectiva contra la transferencia de masa difusiva. Y luego del modelo de Horner, Armstrong, Wagner y Beris, tenemos 5 números adimensionales, 6 números adimensionales, ¿ok? Que están relacionados con la viscosidad, la baja rapidez de deformación de los eritrocitos aislados y demás, ¿no? Esta es una interpretación que dan ellos del modelado, ¿sí? Entonces tenemos estos números adimensionales. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de este trabajo? La incorporación del modelo modificado de Horner, Armstrong, Wagner y Beris en simulaciones computacionales de hemodiálisis permite predecir con mayor precisión la hidrodinámica sanguínea y la transferencia de masa bajo distintas configuraciones operativas. ¿Sí? Bueno, la patología de las personas, la respuesta reológica, pues se da a través de este modelo, ¿sí? Entonces hay diferentes parámetros reológicos de acuerdo a la patología de la persona. Los objetivos, pues, es desarrollar y aplicar una simulación computacional utilizando COMSOL del proceso para remover creatinina, evaluando el impacto del comportamiento reológico a través de los parámetros y compararlos, tanto a bajo contenido de colesterol como a alto contenido de colesterol. Los particulares, pues es primero tomar el modelo de Horner, aplicarlo a los datos experimentales reportados anteriormente, luego con ese modelo alimentarlo a Console Multiphysics y realizar las simulaciones en cocorriente y contracorriente para ambos tipos de contenido de colesterol. La metodología de la simulación básicamente es la misma para el caso de Console. Se declara la geometría, luego el mallado, se declaran las propiedades físicas y de proceso, se hace el postprocesado y se comparan datos. El algoritmo nuevo de esta investigación, pues es este que ven a continuación. Primero se selecciona una malla, definimos si es contracorriente o cocorriente, seleccionamos el nivel de colesterol en la sangre, hacemos la simulación a una velocidad de permeado en específico y hay muchos casos. A veces converge, a veces no converge. Si no converge, se hace un barrido de parámetros, como lo dice Compson, donde se considera newtoniano y poco a poco, variando P,
se adquiere la característica no newtoniana y ya con eso puede llegar a converger otra vez. Si aún así no converge, entonces literalmente hay que establecer un límite máximo para la viscosidad en el modelo de Horner. Y para eso, pues se implementa simplemente una comparación de rapideces de deformación. Si llega a un valor de rapidez de deformación mínimo, la viscosidad se estanca a un valor en específico. Y ese valor de viscosidad se ha reportado en la literatura. Es mejor conocido como viscosidad a baja rapidez de deformación. Y si aún así no converge, entonces hay que variar la velocidad del líquido dializado, desde un valor muy pequeño hasta el valor objetivo. Y hasta ese punto yo logré hacer converger todos los casos de las simulaciones. Los resultados de las simulaciones, primero se hace un análisis de independencia de malla, tanto en contracorriente para ambos tipos de sangre como en cocorriente, y se observó que a esta cantidad de elementos, más o menos, 10 a la 5, se observa que la propiedad calculada, que es la concentración a la salida del hemodializador, permanece básicamente constante. Esto ayuda para eficientar el tiempo de cómputo y para no utilizar tantos modos dentro de la malla. Estos son los datos experimentales reportados anteriormente junto con el modelo de Horner y colaboradores y tiene un ajuste bastante bueno. De hecho, el coeficiente de correlación de Pearson es muy cercano a 1 para ambos casos y entonces reportamos los parámetros adimensionales de cada caso. Entonces se realizan simulaciones y se obtienen mapas de concentración de creatinina. Las flechas rojas indican el perfil de velocidades. Noten cómo el perfil de velocidades en el lado de la sangre es tipo tapón, que es clásico para fluidos adelgazantes, era de esperarse. Es una señal de que se está considerando la respuesta relógica. Y las líneas blancas representan las líneas de corriente del flux de masa, es decir, la línea de corriente que recorre la creatinina para ser removida. Y también noten, por favor, cómo estas líneas de corriente son prácticamente horizontales en la membrana. Era de esperarse porque el flux en la membrana es constante, ¿verdad? Independiente de X. Entonces tenemos una zona rojita altamente concentrada y conforme nos movemos hacia arriba, tenemos una zona azul con baja concentración de creatinina. Y del lado derecho del líquido permeado, pues prácticamente está todo azul. Quiere decir que no hay creatinina, ¿verdad? Es de esperarse, pues es el líquido que la remueve. Y en torno a las líneas de corriente, pues tenemos una serie de tonos azules que se acercan hacia rojo, pues porque hay presencia de creatinina y es la que está siendo removida. Este es el caso para flujo en cocorriente y el que está abajo es en contracorriente. Noten cómo las líneas de corriente se alejan más de la membrana para el caso en cocorriente y en contracorriente esas líneas no se alejan tanto de la membrana, ¿verdad? Es un punto muy importante. Y adicionalmente, pues empezamos a notar que a altas velocidades del líquido permeado, como que la creatinina se empieza a concentrar en este lado, ¿verdad? Y eso indica que no hay una transferencia de masa tan intensa en este lado, ¿no? Leyendo algunos artículos, eso implica que puede reducir la vida útil de la membrana semipermeable, porque hay zonas donde hay una alta acumulación de creatinina. Y esto es más evidente para el caso en contracorriente, curiosamente. Bueno, pues aquí tenemos la concentración de creatinina a la salida, a la mitad, perdón, al inicio, a la mitad y a la salida del hemodializador. Entonces hay zonas donde la transferencia de masa es máxima y hay zonas donde es mínima. A bajas velocidades tenemos máxima transferencia de masa, sí, es máximo tiempo de residencia, pero no conviene porque el proceso de hemodiálisis se llevaría a cabo en mucho tiempo. Entonces debemos de encontrar un punto intermedio entre máxima transferencia de masa, flujo bajo, mínima transferencia de masa, flujo máximo. Entonces simplemente se propone que el punto de inflexión sea aquel punto donde encontramos el punto de la velocidad del líquido permeado óptimo, ¿verdad? Por supuesto, esto es bastante sencillo, hay que hacerlo lo más simplificado posible
y si hay una diferencia entre cocorriente y contracorriente, en donde el caso de contracorriente purifica de mejor manera a la sangre en comparación a cocorriente, 6% de diferencia. Ya casi también. Y bueno, este simplemente es algo parte del apéndice. Aquí se muestra distintas velocidades como en contracorriente eventualmente hay una acumulación de creatinina en la membrana del lado del líquido permeado y pues eso no es conveniente, ¿verdad? Las líneas de corriente prácticamente no se acercan hacia el líquido permeado, pero hay una acumulación de creatinina, ¿no? Esto es a altas velocidades. Y a bajas velocidades se observa un efecto contrario, pero al ser bajas velocidades no es conveniente porque el flujo de la sangre es menor y el proceso de hemodiálisis tardaría más, ¿no? Las conclusiones, finalmente. Efectivamente, la reología de la sangre afecta directamente la eficiencia de la hemodiálisis. Sangre con alto contenido de colesterol reduce la remoción de creatinina en 6%. ¿Sí? Es bastante desde un punto de vista clínico. En contracorriente es más eficiente la hemodiálisis a altas velocidades, pero ya vimos que genera un efecto negativo en la membrana y en cocorriente funciona mejor a bajas velocidades, pero ya vimos que en realidad eso va a tardar mucho para el paciente y es un proceso bastante incómodo, no es tan conveniente y se obtuvieron velocidades óptimas, siendo en contracorriente el proceso más rápido. A altas velocidades, pues se acumula creatinina cerca de la membrana, lo cual tampoco es deseable. El trabajo a futuro hay mucho por hacer en este caso. Uno de los principales logros de este trabajo es hacer o generar el código en COMSOL de tal manera que nosotros solamente alimentemos los parámetros reológicos, cambiemos la dirección del flujo de una manera sencilla y el algoritmo para realizar el cálculo para las fuertes no linealidades. Entonces, simplemente es incluir parámetros reológicos de patologías, de distintas patologías del paciente, utilizar modelos viscoelásticos no lineales, como el caso del modelo realizado aquí en el laboratorio, evaluar el efecto de la densidad, de la distribución de fibras, etcétera, estudiar otros solutos como la urea, fosfato, toxinas, etcétera, incorporar efectos térmicos y electrocinéticos, por ejemplo, con un flujo electrosmótico, considerar flujo pulsátil, con condiciones de frontera dependientes del tiempo, eso también va a ser un reto muy importante. Y ya finalmente agradezco, por supuesto, al proyecto PAPIT y a 101725 de la DEGAPA y al proyecto aquí de la FES. El doctor Edson agradece sus respectivos proyectos, el doctor Vicente también. Y bueno, dedico este trabajito, aunque no sea tan importante, ¿verdad? Tan relevante, pues dedico este trabajo a mi mamá y a mi tía que recientemente fallecieron. Ojalá me estén escuchando. Y bueno, eso sería todo así. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis, por la presentación. Es muy interesante esta aplicación de la ingeniería química, especialmente de la reología en la hemodiálisis. Tenemos ya una mano levantada de la doctora Alejandra Chávez. Adelante, doctora. Ay, hola. Bueno, pues antes que nada quería felicitar al doctor Luis por su nueva línea de investigación y también agradecerle por la presentación bastante clara. La verdad es, pues se ve que está muy bien, pensada, muy bien planeada a futuro y pues nada, darle esa felicitación. Y dentro de mis preguntas, cuando nos planteaste el problema. Ay, perdón que te hable de tú, pero es que estás muy jovencito. Cuando nos planteaste el problema, nos dijiste la parte muy importante de los costos de diálisis y que pues sabemos que al país y sobre todo aquí en México, ¿no? Con el problema que tenemos bastante grave de obesidad y de diabetes, está llevando pues estos programas para disminuir, prevenir, ¿no? Más que nada, prevenir este tipo de tratamientos. Viendo a futuro tu investigación, ¿cómo
con esta investigación se reducirían los costos, porque nos dices, bueno, sería menor el tiempo de diálisis, pero pues ya se hizo el gasto en el aparatito este, ¿no? O en la sustancia que se utiliza para limpiarlo. ¿Cómo se podría haber impactado la investigación en futuro en los costos? Sí, doctora Alejandra, gracias por la felicitación. Me da gusto que les haya interesado este trabajito y no se preocupe por el tuteo, no tengo problema. Y bueno, los costos básicamente se verían reflejados porque en la actualidad ya se tienen equipos, se tienen bien identificadas las membranas, se opera a cierta velocidad. En realidad, los aparatos que existen actualmente simplemente se tendrían que acondicionar a lo que la simulación arroje. Yo sinceramente no veo muy difícil cambiar, por ejemplo, la velocidad del líquido permeado, porque simplemente sería modificar ahí la bombita si es que lo tiene, ¿verdad? Por ejemplo, para los líquidos no cambiaría demasiado porque se tiene bien identificado que el líquido es el que remueve la creatinina. Entonces, básicamente solamente se cambiarían las condiciones de proceso para poder mejorar las condiciones de hemodiálisis. Y es ahí donde yo considero que tendría un beneficio económico, porque en vez de conocer las condiciones reológicas del paciente para adecuar el equipo, mejor conocer las condiciones del paciente para adecuar las condiciones del proceso de hemodiálisis y no hacer cambio en lo demás. Ok, ok. Ujú. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, doctora. Gracias. Adelante, doctora Catalina. Sí, buenas tardes a todos. Discúlpeme, no voy a poder abrir mi cámara porque no me está funcionando bien, pero bueno, felicitaciones, doctor, muy interesante trabajo y bueno, un abrazo solidario por la situación familiar y bueno, siempre son situaciones complicadas, ¿no? Un abrazo solidario, doctor. Bueno, yo sí tengo varias preguntas, pero ya una, de hecho, ya creo que ahora la acaban de comentar. Y una de las primeras preguntas era justamente cómo se incorporan o cómo se ajustan los parámetros de la membrana en la absorción. Ujú. Sí, doctora, gracias por los buenos deseos en general. Mire, en realidad las características físicas de la membrana esas son fijas. El coeficiente de partición, ese no se ve modificado, es una característica implícita de la membrana. Y lo que busca esta investigación es solamente cambiar flujos, probablemente cambiar distancia entre los capilares donde circula la sangre y a lo mejor diseñar algún compartimiento de hemodiálisis donde permita modificar esos parámetros, ¿no? Distancia entre, a lo mejor estoy hablando así casi al azar, pero cambiando la distancia entre las fibras, etcétera. Pero las propiedades de la membrana, si es otro tipo de membrana, se alimentan a Compson, se vuelve a hacer la misma metodología y se encuentra una velocidad óptima. Esas permanecerían fijas. Este código permite eso, que las propiedades de la membrana queden fijas. Y si se trata de otra, simplemente se declaran los nuevos parámetros numéricos y se va condicionando el proceso. Oiga, y esto, perdón por la ignorancia, porque en realidad es que es muy interesante y todas las aplicaciones que se han venido dando a través de estos diferentes modelos matemáticos, pero acá me llama la atención porque justamente se van ajustando. Hace un rato comentaba que habían hecho algunos experimentos con ratas Wistar. Mi pregunta es, porque veo que, bueno, por ejemplo, uno de los parámetros que utilizan es la viscosidad, como para ir viendo si esto va funcionando, sobre todo cuando viene la aplicación experimental. Perdón, no sé si de esa manera va la cuestión. Y en ese sentido, me llama la atención porque, bueno, ¿hasta qué punto estas variaciones pueden ajustarse con los modelos experimentales cuando haya estos cambios? Y lo digo también porque en este sentido tengo entendido que la creatinina, por ejemplo, las concentraciones son diferentes en mujeres que en varones. Entonces también cuando se comenta esto de la medicina personalizada, ¿qué implicaciones pudiera tener? Sí, doctora, de hecho, esa es una de las principales ventajas que tiene este algoritmo, porque la respuesta reológica del paciente va directamente hacia la ecuación de balance de momentum. Independientemente de qué parámetros tenga la persona,
Si se introduce la función viscosidad dentro de la ecuación de momentum para describir la hidrodinámica, pues en realidad no importa qué patología sea. Obviamente sí va a haber distintas respuestas hidrodinámicas y de transferencia de masa, pero la lógica va a ser la misma. Entonces se tiene el paciente, se les trae la sangre, se hace la prueba reológica de flujo cortante simple estacionario, se obtienen datos experimentales que tienen que ser ajustados al modelo de Horner o de cualquier otro modelo, porque también esa es otra ventaja, que podemos implementar otro modelito. Entonces, dada la respuesta reológica del paciente, pues se ajusta al modelo, se alimenta la función viscosidad que alimenta a la ecuación de transferencia de momentum y nos devuelve la hidrodinámica. Para el caso de la transferencia de masa, pues es conocer las propiedades de la membrana, hay que conocer las propiedades del líquido permeado, pero básicamente nosotros tenemos que alimentar al simulador variables numéricas donde, permítanme un momento, le voy a mostrar, por ejemplo, aquí está. Entonces, por ejemplo, se introducen las variables geométricas del hemodializador. Y luego, del lado derecho, aquí tenemos, fíjense, por ejemplo, la concentración de creatinina. Sí, entre pacientes esto va a variar, ¿verdad? Y también tenemos la concentración de creatinina en el líquido permeado, o bien puede ser cero o ligeramente concentrado, eso ya depende de las condiciones médicas, ¿verdad? También se puede cambiar fácilmente la densidad de la sangre, porque la densidad también cambia entre pacientes. La densidad del líquido permeado pues suele ser 1 por la cuestión newtoniana y para cada paciente pues habrá una función viscosidad distinta. Entonces todos esos factores se combinan en la simulación para generar distintas características hidrodinámicas y de transferencia de masa y encontraremos un punto óptimo para cada uno de esos pacientes. En teoría, ¿verdad? Sí, muy interesante y además ya cómo está todo esto parametrizado, ¿no? Se empieza a parametrizar todo el modelo. Ya nada más voy a hacer una pregunta muy rápida porque creo que el doctor Edson ya también está por aquí, pero no puedo dejar de hacerla haciendo química. Cuando se utiliza justamente la ecuación de Newton, generalmente los físicos y muchas aplicaciones muy interesantes, entre ellas estas, que se aplican, luego se toman los modelos muy así, vaya por bulto, entre comillas, ¿no? Perdón si me permiten decir esa palabra. Sin embargo, los químicos lo vemos desde otro punto de vista y en ese sentido lo veo porque cuando hablaba por ahí de algunos aglomerados y pensando en las interacciones intermoleculares, es posible que en algún momento sean fuertes para mantener la estructura, pero sin embargo deben de ser débiles para poder hacer esa desorción, tanto la absorción como la desorción. Y aquí la pregunta va si algunos autores o ustedes en algún momento han tomado en cuenta la reactividad química, porque la creatinina, pues nada más viendo la molécula, en realidad es que es muy reactiva. Los grupos que tiene de oxígeno y nitrógeno, igual y puede ser supondría yo, a reserva de equivocarme, por supuesto, aquí con los expertos, de que debes tener características muy hidrofóbicas por la estructura que tiene, pero debe ser altamente reactiva. No sé si han explorado esta parte y con eso concluyo mis preguntas. Sí, doctora, no, eso es interesantísimo. Yo propiamente no he aunado en eso, pero sí conozco, por ejemplo, modelos de absorción-desorción desde el punto de vista molecular, que toma en cuenta esa parte de la reactividad, del momento dipolar de la molécula, del tipo de interacción que genera. De hecho, aquí, por ejemplo, estas personas simplifican esta estructura que se tiene al inicio simplifican de que son puentes de hidrógeno nada más, pero en realidad son un chorro de grupos funcionales que hay ahí y generan una gran variedad de interacciones. También he escuchado de cálculo de propiedades de transporte como viscosidad a través de dinámica molecular. Eso también he escuchado. Yo propiamente no he trabajado en esa parte, pero sin duda capturaría más acerca del sistema, de hecho. Y aquí en Consol tiene sus limitaciones, ¿verdad? No podemos poner cualquier función para la absorción-desorción, pero sí se puede poner, por ejemplo, una función explícita para el coeficiente de partición, para esto, que puede ser una función del grosor, una función del material, una ecuación cinética de absorción-adsorción, mientras sea algebraica.
si es diferencial, ahí sí yo ya no, ya no he explorado esa parte, pero la parte de desorción, sí podría modelarse en console, si es explícito. Sí, doctora, Pues gracias. muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. De verdad es que extraordinaria su presentación y su trabajo también. Muchas aplicaciones. Gracias, muy amable, doctora. Contra, gracias a Gracias, usted. doctora Catalina. Y si damos oportunidad a la pregunta del doctor Edson. Sí, nada más, todos, pues nada más felicitar al Bioluigi, a nuestro Bioluigi, porque lo hizo muy bien. Siempre es un gusto verlo cuando expone, sobre las ratas pachonas y sobre los conglomerados, todas esas cosas. Pero, pues, a seguirle, Luigi. Recuerda que hay que enfrentarse y exponerse y recibir madrazos y mejorar los modelos. Fíjate que una de las cosas que sí es importante que yo sugiero Sí. los trabajos que tú presentas en Consol no tienen madre. Si los metes con algo analítico, es decir, que muestras siempre partes asintóticas y partes completas del modelo, yo creo que te van a servir más. Y otra de las cuestiones, estos modelos que presenta Armstrong, que presentan estos changos, nosotros tenemos el nuestro, y esa es una ventaja, porque no conocen del modelo que nosotros tenemos. Y ese modelo alguna vez el doctor de Rey le comentó a Fausto que hay que meter la incorporación del cristal líquido, es decir, de la fase colestérica de las quesadillas, los tacos y los guaraches, ¿no? Entonces, pues es importante. Entonces, yo te felicito y te tienes que enfrentar a muchos trabajos, salir de la zona de confort, Sí. como siempre te he comentado, y muchas cuestiones de resiliencia, que es lo que te hace de un doctor a un investigador, porque yo empecé como una manchita al tigre, Luigi, y terminé siendo pantera, ¿no? O sea, de tantos madras que me dieron, ¿no? Bueno, entonces, pues ahí estamos, mi Luigi. Pues gracias. Es contento y pues yo veo la presentación, a mí me gusta mucho cómo expones, y pues, obviamente que hay que mejorar los modelos, hay que tomar muchas cosas, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, doctor. adelante, Luigi. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias, doctor Edson. E igualmente me sumo a las felicitaciones. Y otra vez, Luis, como le decíamos al alumno de la semana pasada, no es un trabajito porque pues, no cualquiera podemos hacerlo. Entonces, hay como mucha mente de por medio. Entonces, creo que es un muy buen trabajo. Y para terminar, nada más le va aquí un comentario de Iván González que dice: muchas felicidades, profesor. Es un tema muy interesante y útil para la salud a futuro. Me parece interesante cómo el proceso es similar a la ultrafiltración y ósmosis, y su duda del alumno sería si los parámetros de flujo de la sangre de cada paciente varía drásticamente o solo con base en sus padecimientos, porque de ser el segundo caso sería más sencillo para gente con menor conocimiento reológico el aplicar este conocimiento. Ese es el comentario de Iván González. Sí, ok. Saludos, Iván. Espero y vayas bien ahí en tu maestría. Sí, mira, es muy similar a la ultrafiltración. En la ultrafiltración hay otra cuestión que cerca de la membrana se forma una capita y eso genera resistencia, ¿no? Pero con pequeñas modificaciones bien se podría hacer esta simulación para una ultrafiltración sin problemas. Y desafortunadamente no puedo contestar tu pregunta porque no me he dado la tarea de ver qué tanto varía el contenido de creatinina en la sangre de las personas, pero a priori yo te podría decir que no es demasiado, porque si hubiera personas con muy bajo contenido de creatinina y con muy alto grado de creatinina, pues no existiría la homeostasis. Y aquí nos estamos enfocando a personas que tienen fallo renal crónico, donde se tiene bien identificado qué concentración de creatinina es el suficiente para considerar fallo renal crónico. Entonces yo pienso que el intervalo es pequeño. Desafortunadamente, pues no tengo manera de corroborar esa información, ¿no? Sería todo, doctora. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy y los esperamos, gracias a los coordinadores, a todos los asistentes, y los esperamos el próximo viernes para un seminario más de la unidad de bioingeniería. Saludos a todos y buen fin de semana, buen viernes, pásenla bien.
Saludos, bonito fin, hasta luego. Felicidades. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bueno, recuerden los miembros de la academia que no se vayan a salir porque tenemos reuniones. Vamos a esperar unos momentos. Ya salió el líder.